Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Como un paso histórico hacia la pacificación definitiva de nuestro país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció este viernes que el gobierno bolivariano ha decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra el periodo que va desde 1999 hasta el presente. Esta propuesta, presentada durante la apertura de actividades judiciales de 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia, busca algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta. Reparar las heridas de la confrontación política, desde lo que ha sido la violencia y el extremismo que han causado daños en la sociedad venezolana, así como rescatar la convivencia entre los venezolanos. Sean todos y todas bienvenidas a este programa especial donde miraremos a profundidad y en análisis de qué va exactamente esta ley de amnistía general, pero además en el contexto país en este 2026. Miremos de inmediato algunos datos importantes que ya decía ayer la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y tiene que ver con quienes no se van a ver beneficiados con esta ley. Primero de ellos, los que son procesados o condenados por homicidio, personas que están involucradas en tráfico de drogas o delitos relacionados con la corrupción. También en ese marco entran quienes son responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Allí tienen entonces el perfil de quienes no se van a ver beneficiados con la ley de amnistía general. Con este anuncio, el gobierno bolivariano reafirma la disposición permanente que ha tenido para coexistir en la diversidad y la pluralidad, siempre bajo el amparo de elementos importantes, que es la ley, de la Constitución, como Carta Magna, y con ese compromiso innegociable de mantener la tranquilidad ciudadana y la soberanía nacional. Vaya qué importante conocer el contexto de cómo se da este anuncio de impulso de esta ley de amnistía general.
Pero además es importante que destaquemos que en 27 años de Revolución Bolivariana se ha aplicado en 2 oportunidades la Ley Especial de Amnistía. Vamos a mirar uno de ellos, ese antecedente del 31 de diciembre del año 2007, cuando el comandante Hugo Chávez firmó un decreto de amnistía. Luego correspondió al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mantener ese mismo espíritu pacificador con el ejecútese de un indulto presidencial que ocurrió en el año 2020. Y ahora vemos entonces cómo en esta nueva coyuntura que enfrenta el país queda en manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, darle continuidad a lo que han sido estos procesos pacifistas de la Revolución Bolivariana. Vamos a también hacer un repaso de la historia reciente de nuestro país. ¿En qué materia? En paz y reconciliación. Hago un llamado de verdad a la unidad de los venezolanos, a la unidad respetándonos las diferencias. Hago un llamado a la cordura, hago un llamado al entendimiento, hago un llamado a la Iglesia católica, apostólica y romana, a la Iglesia evangélica, a las religiones. Hago un llamado a los empresarios del sector privado, hago un llamado a los partidos políticos, todos, a todos. Hago un llamado a los dirigentes de esos partidos, a los dirigentes sindicales. Hago un llamado a los dirigentes empresariales. Hago un llamado sobre todo, y agarro la cruz, hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al empuje y a la construcción de la Venezuela bolivariana, para que sigamos construyendo en la patria a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que sigamos haciendo realidad el sueño de Bolívar. Veíamos entonces al comandante Hugo Chávez, también lo escuchábamos, en ese espíritu pacificador, luego de lo que fue el golpe de Estado y también el sabotaje petrolero en nuestro país. Y a partir de allí inicia entonces un proceso de reconciliación que luego, en el año 2007, se da entonces la publicación oficial en Gaceta 5870, de fecha 31 de diciembre del año 2007, de esa ley de amnistía. El objetivo institucional de entonces era precisamente que el Estado marcaba un camino, escúchese bien, hacia la paz social y la convivencia política, en esa búsqueda que procuraba cerrar las brechas generadas por la inestabilidad de años previos, esos años previos que ya hemos visto, pues, y he mencionado, golpe de Estado del 2002, sabotaje petrolero, pero también un proceso de protestas violentas que se dieron para el año 2004. Vemos entonces cómo es necesario, a partir de ese espíritu pacificador del comandante Hugo Chávez, emitir esa ley de amnistía. Ahora vamos a mirar lo que ocurrió años más tarde, de inmediato. Nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos a todos los gobiernos del mundo, inclusive aquellos con que tenemos mayores diferencias. Así como respetamos a nuestros oponentes internos, a nuestros adversarios internos. Pregunto yo a los líderes políticos de la oposición venezolana, pregunto yo a los líderes políticos de América Latina y el Caribe, ¿la política se va a circunscribir en asesinar al oponente? ¿En calificar y asesinar al oponente? No. Desde Venezuela decimos no, no. Desde Venezuela decimos paz, vida, democracia,
respeto, convivencia, coexistencia y justicia. Firmeza en la justicia. Solo pido la unión nacional. Pido la unión en paz y para la paz. Pido la unión cívico-militar en paz y para la paz. Pido que nos unamos para enfrentar las dificultades, los problemas. Pido que nos unamos en paz y en respeto. Allí tenemos entonces año 2018. 2 años más tarde se da entonces el indulto presidencial que fue publicado en Gaceta Oficial número 6569 con fecha del 31 de agosto de 2020. El contexto y propósito de entonces iba orientado a fomentar la participación ciudadana en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 y fortalecer de esta manera la estabilidad institucional. El uso del indulto ha sido la herramienta acertada, entonces, para facilitar algunos procesos de diálogo con los diversos sectores de la sociedad. Vemos entonces momentos, hitos que han marcado ese espíritu pacificador de la Revolución Bolivariana. Escuchábamos al comandante Hugo Chávez en el año 2002, luego cuando se da el decreto de ley de amnistía en 2006, y veíamos también ese llamado al diálogo en 2018 del presidente Nicolás Maduro Moros, hasta que llega el indulto en el año 2020. Una ruta estratégica que hoy sigue vigente, aunque en estos momentos, en esta coyuntura, surge una tesis de improvisación, hasta de imposición. ¿Qué hay de cierto con esto? Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al anunciar el impulso de esta ley de amnistía general. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Es la ruta de trabajo permanente del gobierno bolivariano, hoy en manos de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y allí dejaba muy claro que lo que hoy está ocurriendo y esa ley de amnistía responde a ese trabajo en conjunto que se diseñó con el presidente Nicolás Maduro Moros. No hay nada que esté fuera de lo ya planificado. Y en ese sentido, hoy en nuestro país estamos entonces mirando con mucha atención lo que se está dando, porque surgen tesis respecto y que buscan desmeritar, que buscan empañar este tipo de iniciativas que solo buscan la paz. Ahora bien, nosotros tuvimos la oportunidad, a partir de nuestra compañera María Gabriela, quien sostuvo una amena entrevista, además con datos muy importantes a propósito de este anuncio de impulso de la ley de amnistía general con el fiscal de la República. Vamos a escuchar de inmediato todo lo que allí se dijo y, por supuesto, prestar mucha atención, porque son los detalles que nos permiten entender la legalidad de este proceso que hoy vive nuestro país. Fiscal, la presidenta encargada pues dio varios anuncios desde este escenario. Uno de ellos, que está en boca de los venezolanos y venezolanas, tiene que ver con la ley de amnistía desde el año 1999, en sus reflexiones principales tras este hecho. Bueno, en primer lugar, felicitar de manera no solamente institucional, sino con la hermandad que nos une, con la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, por tantos años juntos en el Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Nos formamos en esos tiempos, a finales de los 80 y 90, dentro de ese sentimiento, y como ella misma lo dice, siguiendo toda una línea de acción previa que ha tenido tanto el comandante presidente Hugo Chávez como el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, anunciar nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la nación venezolana con un impacto global, sin lugar a dudas, un impacto global. Un trabajo que ya se viene haciendo, ¿no? Entendiendo que ya van más de 800 excarcelaciones. Venía haciéndose con cautela, con mucho, yo diría, vamos a decirlo en términos reales, apegados al derecho, a la técnica jurídica, revisando los casos, cada una de las tramas que son
decenas que han tenido que ver incluso con situaciones altamente peligrosas, atentados con drones, intentos de magnicidio, intentos de golpe de Estado, asalto a cuarteles, incursión de mercenarios, etc. Y todo lo que ocurrió en lo que se llamó las manifestaciones violentas postelectorales del 28 de julio en adelante. Yo diría que durante todo ese largo camino que te estoy mencionando, se han realizado de manera consecutiva, secuenciales, revisiones de medidas, libertades, sobreseimientos que vinculan incluso la buena actuación de manera, yo diría, como jefe de Estado, pensando en la paz, en la convivencia ciudadana del presidente Nicolás Maduro Moros, y ahora la consecución de manera magistral, con una fortaleza institucional sumamente positiva de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, yo diría, para culminar todas las fases anteriores con una ley que obviamente nosotros como Ministerio Público aportaremos nuestro grano de arena. Tenemos afortunadamente todos nosotros dentro del Ministerio Público las cifras que quedan de personas privadas de libertad vinculadas a actividades de carácter violento ocurridas a partir del año 99, los estudios técnicos para ello, y con ese grano de arena vamos a ir a la Asamblea Nacional, ya hemos sido invitados para aportar todo lo que tengamos que aportar en función de esa ley de amnistía, que yo la traduzco también en el espíritu de la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada, de culminar la pacificación de la nación venezolana. Que sea esta una nueva era de convivencia, de diálogo, que no tenga por qué ocurrir nuevamente acciones de sangre, con explosivos, con armas de fuego, discursos que inciten al odio, al asesinato de venezolanos. Yo creo que este es un paso extraordinario que marca un antes y un después en la reciente política contemporánea venezolana. Así que me sumo como fiscal general de la República y como presidente por Ciudadanos a esta gran tarea que nos ha encomendado la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. También anunció la presidenta encargada lo que es una consulta pública para renovar el sistema de justicia venezolano, que además es un trabajo que se ha venido realizando y que es necesario que los venezolanos aporten a ello. Efectivamente, la justicia penal alternativa, ella mencionó el aporte, los diálogos que hemos sostenido la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, y mi persona, para coadyuvar en la, yo diría, materialización de esa justicia penal alternativa, donde efectivamente podamos tener, aparte de la privativa de libertad, alternativas diferentes a lo que implicaría en términos coloquiales el presidio, la cárcel. Tenemos estudios importantes en todas las materias, en todos los delitos, para aportarlo a esa mesa de trabajo, a esa comisión de paz, de diálogo, de intercambio con todos los sectores de la nación venezolana, y eso es un paso adelante que se suma a la ley de amnistía, que se suma también a convertir al Helicoide en un centro cultural, en un centro educativo. Es decir, son pasos realmente trascendentales que tienen que ser saludados por todo el pueblo de Venezuela y por la comunidad internacional. Sobre la criminalización de la pobreza y estas medidas de castigo en el marco de una categorización de los delitos, ¿qué me dice? Bueno, sí, efectivamente, eso ha sido una lucha. Hemos avanzado enormemente con la Constitución del año 99, que es garantista en materia de derechos humanos, que le da al derecho a la justicia, al derecho al debido proceso, el carácter de derecho humano. Recordemos que desde el preámbulo de nuestra Constitución, pasando por todos los títulos y capítulos hasta las disposiciones transitorias, la columna vertebral es la defensa de los derechos humanos, donde se incluye el derecho a la justicia, a un juicio justo, a un debido proceso. En ese sentido, considero que debemos ese avance acelerarlo para de una vez por todas, de manera definitiva, se tenga muy claro que el hecho de ser una persona sin acceso, por ejemplo, a una defensa privada, sin acceso a medios de fortuna, para poder, en medio de una circunstancia
delicada, como es la comisión de un hecho punible, que haya medidas alternativas dependiendo del delito. Obviamente hay delitos atroces, como el homicidio en cualquiera de sus formas, etcétera, que vamos a tener siempre el cuidado de respetar lo que establece no solamente la Constitución, sino todos los instrumentos legales. Sin embargo, hay otro tipo de acciones punibles que podríamos considerar dentro de este marco de justicia penal alternativa que no implique el castigo y la sanción de la cárcel. Y yo creo que ese es el trabajo que vamos a hacer para colocarnos a la vanguardia del mundo entero en esta justicia de paz. Bien, ahí escuchábamos entonces al fiscal general de la República, Tarek William Saad, donde daba detalles y destacaba la importancia de este impulso de ley de amnistía general. Nuestra compañera María Gabriela Rodríguez tuvo la oportunidad de conversar con él y compartimos entonces con ustedes esa información que a continuación vamos a desarrollar con más amplitud, a más profundidad con nuestro invitado de esta noche, a quien le damos la más cordial bienvenida, al doctor Silvio Sánchez, y mirar de una vez, doctor, de qué va y en qué contexto, entendiendo además, usted tiene allí la Constitución en la mano y eso me permite a mí hacerle la primera pregunta. Porque dentro de este hervidero de opiniones que se da, sobre todo en las redes sociales, se genera el hecho de que esto pudiese ser una medida inconstitucional, fuera de la ley. ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, bien importante, gracias por la invitación, gracias a BTV y bueno, en todo caso, lo primero es reafirmar que todo lo que ha hecho nuestra presidenta y la Sala Constitucional al definir que es Delcy Rodríguez quien asume la presidencia de la República ha sido en el marco de la Constitución. Y esta ley de amnistía está claramente definida en nuestra Constitución, en el artículo 187. Es un procedimiento que existe, digamos, en buena parte de los países del mundo. Y se ha hecho estrictamente en el marco de la Constitución. La Presidenta de la República ha instado a la Asamblea Nacional a, promover una ley de amnistía. Toca a la Asamblea Nacional y ya el presidente de la Asamblea en sesión pues llamó a incorporar en la agenda la ley de amnistía porque todo se está haciendo enmarcado de manera estricta en nuestra Constitución de la República y creo que eso es un hecho, digamos, esencial de mencionar aquí. De manera pedagógica, ¿cómo pudiéramos nosotros identificar que eso está en la Constitución? ¿Contemplado en qué parte? Sí, el artículo 236, básicamente, el 187, perdón, el 236 refiere al indulto concretamente, el 187 en su numeral 5 establece básicamente como una competencia de la Asamblea Nacional decretar amnistía, ¿sí? Es una competencia concreta de nuestra Asamblea Nacional. Es decir, entonces, que es lo que ya hemos venido revisando desde ayer, ese anuncio que hace la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. No solamente es que ya está, es que se hace la propuesta, no quiere decir que ya entró en vigencia. O sea, viene un segundo paso que es en la Asamblea Nacional. Correcto, viene un segundo paso y bueno, se ha llamado a la Comisión de la Revolución Judicial a promover pues el proceso de amnistía y la Asamblea Nacional es quien tiene que decretar la ley de amnistía concretamente. Es una responsabilidad de nuestro poder legislativo, fundamentalmente. Y el llamado que hace la Presidenta de la República, que además se corresponde con una línea que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro, bueno, que tiene que ver con últimamente la liberación de muchas de las personas que participaron en hechos violentos, ha sido darle continuidad, pero darle también más contundencia, porque bueno, no es lo mismo indultar o establecer una medida para una persona, porque puede seguir en juicio y estar en libertad, que se ha procurado en muchos casos, que una ley de amnistía que implica un perdón general y que yo creo que está enmarcado de una manera muy clara en un proceso que le invita al país a construir un nuevo momento que exige además mucha unidad nacional, porque en este momento no fue agredido un bando político, fue agredido el país, fue agredida la República. Y frente a ese hecho, bueno, se exige pues y se necesita la unidad máxima de los venezolanos y esa unidad máxima de los venezolanos pasa también por la reconciliación, por entender que cualquier diferencia que hemos tenido en un momento, incluso por razones políticas o de cualquier índole, no deben, digamos, mermar nuestra capacidad como país de, mantener el amor por nuestra bandera, el amor por nuestra patria, el amor por nuestra soberanía, la defensa de lo que nos identifica como venezolanos, esencialmente. Se ha hablado de un espíritu pacificador, que a partir de allí, y que no solamente un espíritu que surge en este momento coyuntural en nuestro país, sino que ha sido marcado desde el comandante Hugo Chávez. Nosotros al principio dábamos algunos datos antecedentes que le preceden a esta acción que se está dando en nuestro país. Y por esa la inquietud que se genera, y sobre todo usted acaba de mencionar un elemento muy importante,
Usted dijo, no es lo mismo que un indulto, no es lo mismo que una medida cautelar en este caso. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia en este caso es que la amnistía básicamente produce un perdón total. Es como si el hecho no hubiese ocurrido, ¿no? Es como, en alguna medida, digamos, pasar la página, ¿no? Es en este caso la persona que, por ejemplo, tiene un indulto, cometió el delito y es responsable de ese delito, solo que fue perdonado frente al delito. En este caso es como no quedan antecedentes y este grupo, que además el caso de la amnistía se hace normalmente cuando son grupos, las personas que son beneficiadas por la ley de amnistía pasan a tener una forma de perdón que va más allá de eso, va como hacia el olvido. Aquí no pasó nada y no hay antecedentes penales, ¿no? Y yo creo que sí invitan a escribir además un nuevo momento en la página de nuestra historia. Creo que, y es importante decirlo, te agradezco, digamos, tengamos la oportunidad de refrendar la Constitución de la República Bolivariana. Le ha tocado sufrir mucha violencia. Lamentablemente, algunos sectores de la derecha muy fascista, desde los gobiernos, la izquierda perdió mucha gente, murió mucha gente asesinada por los gobiernos de derecha. Y luego, siendo gobierno, a la izquierda venezolana le ha tocado perder también a mucha gente, gente que ha sido asesinada por actos fascistas, gente que ha sido asesinada, bueno, el caso de la persona quemada viva, o sea, gente que ha sido asesinada cuando lanzaron en tiempos de las guarimbas cosas desde azoteas, militares, policías que han sido asesinados. Por eso la violencia política que ha vivido el gobierno en este país y las fuerzas del Estado también ha sido una violencia muy fuerte. Aquí es importante que entendamos que el proceso histórico ha sido constantemente asediado. Nuestro presidente de la República, Hugo Chávez, en su momento fue secuestrado y posteriormente aquí se capturaron 120 paramilitares en Dactari. Y nuestro presidente Nicolás Maduro fue uno de los primeros presidentes del mundo que sufrió un atentado con un dron, ¿sí? O sea, una cosa que además apuntaba a asesinar al alto mando militar. Nosotros vivimos una violencia contra el gobierno de Venezuela permanente, muy fuerte, muy feroz y fascista incluso. A veces aquí hay personas que estando a favor del gobierno les da temor de manifestarse en algunos lugares porque hay como cierta violencia. Y nosotros sabemos que el opositor aquí en cualquier parte puede hablar con tranquilidad. Eso no es un hecho que a nadie le implique ninguna persecución. Solo que ha habido actos de violencia, momentos de violencia muy fuertes, lo vivimos en las guarimbas, lo vivimos recientemente después de la elección de julio, que ocurrieron hechos violentos muy terribles. Hay hechos que implicaron el asesinato de una mujer que recibió 13 puñaladas con una estaca de madera. O sea, son cosas de verdad aterradoras, ¿no? Dentro de esos hechos, estos hechos no tienen perdón por la amnistía, porque se excluye el homicidio, se excluyen los actos de corrupción, se excluyen las violaciones de derechos humanos y se excluyen los hechos del narcotráfico, que aunque puede estar asociado, porque por ejemplo hay momentos en que la violencia política se ha descubierto y se ha indicado que le han dado droga a personas que van a manifestaciones violentas, como en el caso de las guarimbas, ¿no? Entonces, esos hechos de narcotráfico que pueden estar asociados a un interés político incluso, no tienen perdón, porque ya incluyen unos elementos que, de acuerdo a lo que se ha planteado por nuestra Presidenta de la República, queda excluido, digamos, de la amnistía, de la ley de amnistía que va a promoverse en este momento por la Asamblea Nacional. Qué bueno que menciona esas últimas ideas que acaba de desarrollar, doctor, porque nos permite entender hasta qué punto, como toda ley, tiene límites, tiene alcances, y en esta oportunidad no estamos hablando de una amnistía, aunque se habla de amnistía general, hay algunas excepciones, y usted mencionaba muy bien el hecho de quienes están vinculados al homicidio, ya lo decíamos también más temprano al comenzar el programa, quienes tengan vinculaciones con el tema de la droga y otros elementos que me gustaría profundizar, porque esto ha generado también algunas reacciones en el marco pues de lo que hasta ahora ha sido la propuesta de impulso de ley, ha generado algunas reacciones que refieren justamente, bueno, qué va a pasar con estas personas que estuvieron vinculados al asesinato de mi familiar, de alguien conocido, digo por el tema humano, que sigue siendo el punto, digamos, sensible en todos estos temas que, bueno, hablan de una política que busca la paz, pero ¿a partir de qué? Sí, bueno, quería cerrar la idea anterior solamente antes de responder a esta pregunta que me hace, que bueno, que los hechos de violencia concluyeron incluso con el secuestro de nuestro presidente y la violencia hacia la primera dama de un país, que es un hecho inédito, y el primer secuestro de una primera dama en el mundo. Es una cosa bárbara la violencia que ha sufrido nuestro proceso. Ojalá que la oposición tenga la misma capacidad de reflexionar que, bueno, nuestra jefa de Estado, nuestra presidenta, sobre la necesidad de la paz, y ojalá hubiese condolencia y humanidad
frente a hechos que implicaron además el asesinato de más de 100 personas en nuestro país y el secuestro de un presidente constitucional y de una primera dama en el mundo que es secuestrada violándole todos sus derechos humanos, igual que a nuestro presidente. Bueno, lo siguiente que me preguntas tiene que ver también con mirar a las víctimas, ¿no? En todo proceso judicial no solamente hay un culpable o responsable, una persona privada, sino que normalmente están las víctimas que son parte de esto. Y bueno, por supuesto hay víctimas en distintos niveles. Pudo haber víctimas de una lesión o pudo haber víctimas de un homicidio, ¿sí? Y las lesiones en distintos niveles también de gravedad. En este caso, la ley de amnistía debe definir los parámetros, pero sí ya hay unos límites, pues, digamos, definidos por nuestra jefa de Estado, por nuestra presidenta encargada, que tiene que ver precisamente con quienes estén incursos en delitos de homicidio no serán beneficiados por la ley de amnistía. En delitos de droga no serán beneficiados por la ley de amnistía. Y delitos de corrupción tampoco serán beneficiados por la ley de amnistía. Entonces hay un límite ya puesto, digamos, que apunta a proteger justamente los intereses y los derechos de esas víctimas de situaciones más violentas, porque bueno, no podemos considerar que una persona que asesinó, por más que haya estado incluso, y esto hay que decirlo también, porque mucha gente que incurre en estos actos de violencia está influenciado por las redes sociales, por la guerra cognitiva, por por toda la presión que hay desde esos mecanismos para incitar a la violencia, ¿no? Y para promover los crímenes de odio. Entonces, bueno, creo que es importante entender allí en todo caso que esos delitos de mayor nivel que apuntan al homicidio, que apuntan a los delitos más violentos, no tienen, digamos, por qué tener un perdón dentro de esta ley de amnistía. Doctor, mire, vamos a sumar a esta conversación al doctor Fernando Bello, que lo tenemos vía Zoom. Él es especialista en materia de derechos humanos y además es valioso poder contar con su opinión en este espacio y su análisis. Buenas noches, bienvenido, doctor. Buenas noches, gracias Venezolana de Televisión por una vez más permitirme el acceso al medio y poder compartir con nuestra querida patria, con toda su audiencia a nivel nacional, los criterios que desde las organizaciones y movimientos sociales en materia de derechos humanos podemos compartir a través de sus pantallas. Doctor, aprovechando su participación, nuevamente le agradezco que esté con nosotros a esta hora totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerda que también llegamos a través de las plataformas en redes sociales y del canal Dailymotion. Y justamente ya conversaba con el doctor Silio el hecho de los derechos humanos de quienes se han visto afectados por estos espacios o estos momentos violentos que se han dado en nuestro país bajo la excusa de algunos dirigentes políticos de extrema derecha de llegar al poder. Y hoy entonces atravesamos una situación que ha marcado un hito después del 3 de enero, es un antes y un después, y se da ahora este anuncio de impulso de ley de amnistía general. Pero hay casos que aplican, y en el sentido de los derechos humanos me gustaría conocer, doctor, cuál es la mirada que usted le da a este momento que estamos viviendo en nuestro país y a esta iniciativa del Ejecutivo. Gracias. Es importante para el conocimiento de la opinión pública general el hecho de poder efectuar las aclaratorias sobre lo que representan estos beneficios que están previstos desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que faculta a los órganos del poder constituido. En específico es importante destacar y diferenciar para la ciudadanía que estos beneficios son la amnistía, que es la que viene dada por ley y que es aprobada a través del órgano legislador competente, que en nuestro caso es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y en el caso del indulto, que es otorgado por el Poder Ejecutivo, por el presidente o la presidenta en este caso, otra presidenta encargada. La presidenta encabeza la propuesta como esa disposición que tiene el Ejecutivo Nacional en el marco de toda esta situación de conmoción exterior y dando a nuestra ciudadanía digamos, elementos tangibles para apostar a la buena fe desde la gestión de gobierno, que debe ser esa amalgama perfecta con nuestra ciudadanía. Y en este caso se plantea es la amnistía general y que ha sido anunciada ante su presentación en el Poder Judicial
a propósito de este evento importante, plantea el anteproyecto que efectúa el propio Ejecutivo para que sea analizado y sea, digamos, perfeccionado a través de la Comisión para que el Poder Judicial apoye en ello y la Comisión por la Paz y que en conjunto pueda presentarlo ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y pueda cumplirse con ese procedimiento previsto tanto en la Constitución respecto del procedimiento de formación de las leyes, como previsto en el artículo 102 al 214, como lo dispuesto en el propio Reglamento Interior y Debate de la Asamblea, en lo que respecta a la primera y segunda discusión, aprobación para su sanción y posterior promulgación por el Ejecutivo para su respectiva publicación en la Gaceta Oficial como órgano de difusión y que sea aplicable para la República. En este sentido, preciso que es importante también tomar en cuenta que aun cuando es una ley y tiene sus efectos plenamente generales, una vez que sea sancionada, promulgada y publicada, para que la misma pueda entrar en vigor, parte de la discusión que se debe dar ante toda la ciudadanía es que existen limitantes en el marco de la aprobación de la amnistía. Parte de ella, como lo indicaba el doctor Silvio, que aprovecho a saludar a través de este espacio, en su intervención magistral, pues es tomar en consideración lo que dispone la Constitución, que la amnistía no admite beneficiar a aquellas personas que hayan sido procesadas, ¿bien?, que ya estén purgando una pena, una sentencia, o que estén sentenciadas o que estén siendo procesadas por violaciones graves a los derechos humanos, ¿bien?, por crímenes de guerra, tampoco es procedente, lesa humanidad, tampoco es procedente, drogas, narcotráfico, no es procedente, y obviamente al hacer referencia a los derechos humanos, pues una de esas violaciones pues se concreta a través del homicidio. No es procedente para quienes hayan sido sentenciados o se encuentren encausados por este tipo de delitos. Lo prevé nuestra propia Constitución. Y aun cuando la ciudadana Presidenta de la República y la máxima representación del poder público en Venezuela están contestes de poder efectuar esta amnistía general, debe efectuarse propiamente el análisis minucioso, detallado, de cada una de las circunstancias de hecho y de derecho en los posibles implicados, los posibles beneficiarios de esta eventual ley de amnistía general. Agradecemos al doctor Fernando Bello, quien en sintonía con nosotros daba allí algunos datos importantes de lo que implica esta ley de amnistía general, y él mencionaba algo que quiero rescatar, doctor Silvio, y es el hecho de lo que ya hemos mencionado, cuáles son los casos que no van a estar o que no son beneficiados en esta ley de amnistía general. Y hablamos de violaciones de derechos humanos como la gran categoría, pero si pudiéramos ahora especificar cuáles son considerados esa violación de derechos humanos, cuáles serían, digamos, los casos puntuales para darle ejemplo a quienes nos sintonizan hasta ahora y puedan mirar esto como algo muy general. Sí, lo que nos ha explicado el doctor Fernando Bello tiene que ver con el artículo 29 de la Constitución, que establece una, digamos, excepción directa hacia unos delitos que están, digamos, que son de los delitos de mayor dimensión que la Constitución señala como los delitos más graves. Dentro de estos delitos hablamos de los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, los crímenes de guerra, son imprescindibles, son imprescriptibles. Entre otras cosas, se señala la imprescriptibilidad de estos delitos. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Y dice, concretamente, dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Ahora, es importante recalcar que más allá, digamos, de que un delito pueda tener la consideración de que es una violación de derechos humanos, se ha planteado una excepción para los casos de delitos que sean concretamente de homicidio, drogas o corrupción. O sea, digamos,
se está planteando un límite, ¿sí? O sea, vamos a perdonar, ¿sí? Vamos a perdonar todo lo que podamos perdonar, pero con algunos límites. Pues, y dentro de esos límites que los planteó la jefa de Estado, la Presidenta de la República encargada, ha sido precisamente los delitos de homicidio, no necesariamente porque sea violación o no de derechos humanos, sino los delitos de homicidio en general. Los delitos de, que bueno, vamos a decir, todo crimen de manera intencional, cometido de manera intencional, todo homicidio, toda persona que haya participado en un homicidio, en protestas violentas, en cualquier circunstancia, estaría excluido completamente de esta situación. Los que estén vinculados a hechos de droga y los que estén vinculados a hechos de corrupción. O sea, digamos, no está relacionado con el límite establecido en el artículo 29, sino que es un planteamiento que hace la jefa de Estado, bueno, hagamos una ley de amnistía para perdonar todo lo que podamos perdonar, pero hay algunos límites, y esos son los límites. De hecho, se habló de una revisión que es la Comisión por la Convivencia y la Paz de nuestro país, que debe hacer una revisión de caso por caso para otorgar pues a quien merezca la amnistía. Correcto, y eso es bien importante entenderlo, porque además no es una política aislada, no es una ley de amnistía por ley de amnistía. Se creó una comisión que de alguna manera procura establecer unas condiciones para generar una situación de paz en el país, y que además está ligada a la necesidad de construir una nueva unidad nacional, que lo dijo también la jefa de Estado cuando llamó precisamente a esta ley de amnistía, una nueva unidad nacional que deponga cualquier contradicción. O sea, uno entiende que históricamente hemos tenido contradicciones políticas, en toda sociedad democrática hay contradicciones políticas, pero las contradicciones políticas no pueden estar de pie cuando lo que está amenazado es la existencia misma de tu país. Y ese es el planteamiento. ¿Cómo avanzamos en la construcción? Y por eso la Presidenta también lo ha hecho en el marco de un planteamiento que es transformar nuestro sistema de justicia en general para reafirmar la libertad como principio, para mejorar el acceso a la justicia, para favorecer el desarrollo de una sociedad más justa y amante de la paz, como dice nuestra Constitución, pero entendido con mucha, digamos, firmeza en el compromiso, y lo ha dicho nuestra jefa de Estado, no entendamos que esto es para reincidir, no entendamos que esto es como para el revanchismo, es para que desde el otro lado también se depongan las armas, se deponga la actitud de confrontación y asumamos que la única actitud que tiene sentido en este momento es la de entender que Venezuela necesita ciudadanos que amen a su país y que estén dispuestos a defenderla frente a situaciones muy complejas. O sea, que una potencia extranjera presente el mapa de Venezuela con la bandera de su país, que digan que el petróleo y las tierras venezolanas se las robamos a otro país. Esos absurdos que dichos por cualquiera pudieran causar risa, pero dichos por una potencia con la capacidad armamentística de los Estados Unidos es de mucha gravedad, no es algo que agrede a un factor político del país, es algo que agrede a todo el país. Y yo estoy seguro, estoy convencido, como creo que es también parte de lo que comprende nuestra Presidenta, nuestra jefa de Estado, es, bueno, mucha de esa gente que salió a la calle a manifestar aún contra el gobierno, mucha creía que era mentira, que realmente nos querían invadir y que realmente querían dañar a nuestro país, y muchos creían que realmente el objetivo de alguna otra potencia era promover otra situación política en el país, pero ya todos están conscientes de que los intereses que están sobre la mesa son otros. Y el llamado es a que comprendamos la necesidad de la máxima conciencia nacional y la máxima unidad nacional, dejar al lado cualquier diferencia menor cuando la patria nos está llamando a una unidad total para defender el futuro de nuestros hijos y que esta Venezuela se la entreguemos a nuestros hijos como la recibimos nosotros. Hay otro elemento que me gustaría, doctora, además que usted ya lo ha venido desmontando, una narrativa que se ha implementado desde hace varios días, nuevamente cobra fuerza en redes sociales, esto de los mal llamados presos políticos. Eso también tiene su explicación, no solamente en nuestra ley y nuestra Constitución, sino también en leyes internacionales, lo que significa ser preso político. Pero en esta coyuntura, luego de este anuncio, pues salen los llamados defensores de derechos humanos a abrogarse este anuncio o este paso histórico que está dando el Ejecutivo, bueno, como una política de la Revolución Bolivariana. Y es por eso que yo le planteaba el tema constitucional. Habla entonces eso de que no es un hecho puntual porque alguien lo está exigiendo o demandando. Bueno, no, justamente, que hay una iniciativa que la está tomando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero también es un hecho que de alguna manera, digamos, apunta a entender, insisto en esto, perdóname, a sobreponer cualquier elemento que implique contradicción secundaria en la sociedad frente a una necesidad de una unidad máxima nacional.
No hay una demanda concreta, digamos, no hubo una presión o una solicitud concreta de la ley de amnistía. Es una iniciativa que está tomando la jefa de Estado en esta circunstancia y es desde un llamado profundo a una unidad nacional honesta. Yo creo que es importante, con esto que tú planteas, es importante que nosotros llamemos a sincerar a la oposición sobre lo que aquí ha pasado y a la reflexión a los venezolanos. Probablemente es difícil encontrar alguna parte del mundo donde se hayan usado tantas vamos a decir, tantas acciones violentas contra los cuerpos de seguridad y los cuerpos de seguridad se hayan mantenido incólumes. Aquí nosotros hemos visto hasta las Poputop, no sé si recuerdas, o sea, donde algunos factores extremistas, porque esto no es la mayoría de la oposición, hay que decirlo también, bueno, hasta lanzaron excremento contra nuestras policías. Buscaban todas las formas para que la policía lo agrediera y usualmente la mayor parte de los agredidos eran nuestros cuerpos de seguridad. Entonces, ¿dónde quedan las violaciones y dónde quedan los derechos también de esos miembros? Aquí hay familiares de policías, familiares vamos a decir, de actores de nuestras Fuerzas Armadas que han sufrido víctimas durante las protestas, durante las guarimbas y durante estos últimos hechos. Pero también tenemos más recientemente 100 víctimas fatales de una intervención militar. Nosotros creemos que aquí hay un pueblo venezolano que, independientemente de las diferencias políticas, no aplaude el asesinato de 100 personas militares y civiles que fueron asesinados con un bombardeo que implicó una invasión a nuestro país, el bombardeo de nuestro país. Creemos que de aquel lado va a haber la actitud de responsabilidad que está asumiendo nuestra jefa de Estado en este momento, que va a haber el sentido también del compromiso de que estas acciones nos enrumben hacia un proceso de unidad nacional y de paz nacional verdadera, que no estemos esperando la oportunidad para generar pues más violencia en nuestro país en un estado como este, en una situación como esta. Ya nos toca ir despidiendo, doctor. Quisiera pues agradecerle en nombre de todo el equipo venezolano de televisión su presencia acá en este programa, además el análisis que nos ha dado, pero un análisis que va más allá de un hecho discursivo, sino apegado a la Constitución, que creo que es un elemento que se debe destacar en este tipo de situaciones, donde se genera mucha confusión, donde hay quienes se aprovechan de estas coyunturas difíciles para confundir, para tergiversar, para empañar cualquier iniciativa que busca la paz. Es correcto. Bueno, y yo quiero de alguna manera ratificar, todo lo que se está haciendo está enmarcado plenamente en nuestra Constitución. Nuestras fuerzas, digamos, del gobierno tienen una cantidad de víctimas fatales que no tiene la oposición en este país. O sea, la oposición no tiene tantos muertos como tiene hoy día nuestro gobierno, víctima de agresiones y acciones violentas, que ha ejercido una política que se ha convertido en política criminal, lamentablemente. No digo que es la política de la mayoría de la oposición, de unos factores de la oposición que lamentablemente han abrazado el fascismo como forma de lucha. Y yo creo que el llamado es a erradicar el fascismo y el llamado es a la unidad nacional, a la paz, entendiendo que ahora está en juego lo más sagrado que debe ser para nosotros si sentimos a este nuestro país, que es nuestra patria, que es nuestra Venezuela. Gracias, doctor Silio Sánchez, por acompañarnos esta noche en este programa especial. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por la sintonía. Tienen allí ustedes detalles, algunos elementos que le permiten comprender la importancia que tiene este anuncio que ha dado la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general que, como ya saben, pasa a ser debatida en la Asamblea Nacional tal como está contemplado en la Constitución, y de allí que todos debamos estar atentos y atentas a ese próximo paso que de seguro va a ser tan histórico como el que acabamos de vivir. Vamos así a poner punto final a este programa especial. Me despido como siempre agradeciendo su cariño, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.